Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pérez Aboites David y en este video analizaremos el funcionamiento del DIAC con ayuda del siguiente circuito, el cual cuenta con 9 LEDs que están protegidos por 9 resistencias de 220 ohms. A eso conectamos un DIAC, en este caso es el 1N5758, un capacitor, un diodo, una resistencia de 100K, un switch y una fuente de voltaje de corriente alterna de 120 volts RMS a 10 Hz. Los Hertz o la frecuencia para este circuito la podemos variar dependiendo qué tan rápido querramos recibir la respuesta de nuestro circuito. En primera instancia tenemos que ver cómo funciona nuestro voltaje con la primera resistencia. Como podemos ver, nuestra fuente o nuestra señal de entrada de la fuente será la roja, la cual va a tener un voltaje pico a pico constante y va a estar sucediendo periódicamente. ¿Qué pasa si nosotros abrimos el switch? Como podemos ver, nuestra resistencia, bueno, el voltaje que va a estar después de nuestra resistencia ya no va a trabajar eficientemente. Se va a ir teniendo una caída y se va a estar en ceros. Cuando lo cerremos, va a volver a trabajar, como podemos ver aquí. ¿Y qué pasa con la primera resistencia? Como podemos ver aquí hay una pérdida de voltaje que va a estar tanto abajo como arriba. Y esto se debe a que la resistencia de 100K lo está consumiendo este voltaje. Pasando al diodo, vamos a tener un caso particular, el cual es que este diodo nos va a limitar a trabajar solo con los semiciclos positivos de nuestra fuente de entrada. Como podemos ver, eh, el capacitor va a estar en un proceso de carga y descarga, la cual se va a llevar a cabo cada vez que nuestro capacitor esté en la parte positiva del ciclo, se va a estar cargando. Y cuando llegue súbitamente a un cambio de fase, entonces estemos en la parte negativa, este capacitor va a tener una descarga y esa descarga va a pasar a nuestro DIAC. Entonces, primera parte, nuestro capacitor se está cargando. Llega a un punto máximo en el cual se va a cambiar de fase. Hay una descarga, la cual esa descarga va a pasar al DIAC, porque el diodo no nos va a dejar pasar ese voltaje para ese lado. Entonces se va al DIAC. Ya que está en el DIAC, hay que entender cómo funciona. El DIAC va a servir como un switch o una compuerta, la cual va a estar en un estado inicial de abierto, por lo tanto no va a pasar voltaje. Pero cuando nuestro capacitor se descargue y el jack llegue a un voltaje mínimo para su operación, ese switch o compuerta se va a cerrar, lo cual va a permitir el paso del voltaje que estaba almacenando y va a permitir que nuestros LEDs se prendan. Entonces, nuestro DIAC va a funcionar almacenando voltaje hasta que llegue a un voltaje de operación, y ya que llegue a ese voltaje de operación, se cierra automáticamente permitiendo pasar todo el voltaje que tiene y por eso se generan estos disparos que los vamos a poder visualizar mejor en esta parte. Entonces, en este pedazo o en este lapso se está cargando nuestro capacitor, se descarga, manda todo al DIAC, el DIAC empieza en un estado de operación, manda el disparo y posteriormente cuando la corriente de operación del DIAC es menor, se vuelve a un estado inicial de apertura, evitando pasar el voltaje. Se vuelve a cargar el DIAC, se cierra el circuito, pasa el voltaje y prende nuestros LEDs y volvemos a estar
se baja la corriente mínima con la que trabaja el jack, se vuelve a una posición inicial de apertura y ese va a ser el funcionamiento de nuestro jack. Y por eso podemos ver cómo nuestros LEDs de abajo prenden y apagan constantemente. Ahora, ya viéndolo con la gráfica, cada vez que se suscite un pico, va a haber se van a encender y apagar nuestros LEDs. Y así es como funciona nuestro diac.